León Tolstoy. Los dos ancianos peregrinos. 1. Dos ancianos estaban por ir a Jerusalén para rezarle a Dios. Uno de ellos era un paisano rico llamado Efim. El otro no era rico y su nombre era Elisei. Efim no bebía, ni fumaba, ni maldecía, y era severo e inflexible. Tenía 2 hijos y un nieto ya casados, y todos vivían juntos. En cuanto a su aspecto, era erguido, saludable, y tenía una barba a la que solo en su 7ª década le había parecido un mechón gris. Elisei no era ni rico ni pobre. Había trabajado como carpintero en su juventud y ahora criaba abejas. Uno de sus hijos trabajaba lejos y el otro vivía en el hogar. Elisei era un hombre alegre, de buen carácter. Le gustaba beber y cantar, pero era tranquilo y amistoso con sus vecinos. Su aspecto, pequeño, moreno, con una barba rizada, al igual que su santo, el profeta Elías, su cabeza estaba pelada. Los dos ancianos, desde mucho tiempo atrás, habían hecho la promesa de viajar juntos a Jerusalén. Pero Efim nunca tenía tiempo, siempre tenía cosas que atender. Cuando algo se terminaba, otra cosa comenzaba. O tenía que casar a su nieto, o estaba esperando a su hijo menor que volvía de la guerra, o tenía que construir una nueva cabaña. Un día, los dos ancianos se sentaron sobre unos troncos a conversar. «Bueno», dijo Elisei, «¿cuándo vamos a cumplir con nuestra promesa?» Efim frunció el ceño. «Tenemos que aguardar, porque este es un año difícil para mí. Empecé a construir una cabaña y aún no la he terminado. Tendremos que esperar hasta el verano, y entonces, Dios mediante, partiremos». «Tal como yo lo veo», dijo Elisei, «no tiene sentido postergarlo. Debemos irnos de una vez, y la primavera es la mejor época». Sí, la época es buena, pero mi trabajo está por la mitad, así que no puedo dejarlo». «¿No tienes a nadie que se ocupe de eso?» «Tu hijo puede hacerlo». «¿Mi hijo mayor?» No es confiable. Le gusta la bebida». «Cuando estemos muertos, mi amigo, ellos tendrán que continuar sin nosotros. Deja que tu hijo aprenda». «Será como tú dices, pero me gusta ver las cosas terminadas». «No es posible ocuparse de todo». «Gasté mucho dinero en esta construcción y no puedo irme a peregrinar con las manos vacías». Elisei se rió. «No cometas pecado, mi amigo. Tienes 10 veces más que yo y sin embargo hablas de dinero. Solamente dime cuándo partimos. Yo no tengo dinero, pero todo irá bien». Efim sonrió. «¿Y de dónde sacarás el dinero?» «Buscaré en mi casa y juntaré algo de esa manera. Y si eso no es suficiente, le daré 10 colmenas a mi vecino. Me las ha estado pidiendo». «Entonces te preocuparás debido a eso». ¿Preocuparme? No, nunca me he preocupado acerca de algo en la vida, excepto acerca de mis pecados. No hay nada más precioso que el alma. Sí, pero no es bueno si las cosas no marchan bien en el hogar. Es peor si las cosas no marchan bien en nuestra alma. Hemos hecho una promesa, así que partamos. De verdad, partamos. Elisei trató de convencer a su amigo. Efim lo pensó mucho, y la mañana siguiente vino a ver a Elisei. «Bueno, marchemos», dijo. «Has dicho lo correcto. Dios controla la vida y la muerte, y debemos viajar mientras estamos vivos, y aún tenemos fuerzas». Una semana después, los dos ancianos se prepararon para partir. Efim tenía dinero en su casa. Separó 100 rublos y le dejó 200 a su mujer. Elisei vendió a su vecino las 10 colmenas y la ganancia de las 10.
por lo cual recibió 70 rublos. Los 30 restantes los consiguió de la gente de su casa. Su mujer le dio lo último que tenía, lo que había ahorrado para su funeral, y su nuera también le dio lo que tenía. Efín dejó todos sus asuntos en manos de su hijo mayor, considerando cada detalle y dejando órdenes. Elisei, en cambio, no dijo a los suyos casi nada. Las mismas necesidades les mostrarán lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, y harán lo que les parezca mejor. Finalmente, los dos ancianos estuvieron listos y se fueron a peregrinar. Elisei se despidió contento y apenas se alejó del pueblo se olvidó de todos sus asuntos. Todo lo que le importaba era estar bien con su compañero, evitar decir algo inconveniente a quien fuese, alcanzar la meta pacíficamente y con amor y regresar a casa nuevamente. Y mientras marchaba, recitaba alguna plegaria o recordaba las vidas de los santos que conocía. Cuando se encontraba con alguien en el camino o cuando llegaba a una posada, trataba de pronunciar palabras piadosas y de ser tan amable como podía. Elisei caminaba y era feliz. Efín caminaba con empeño. No hacía nada equivocado y no hablaba en vano, pero no había ligereza en su corazón. Las preocupaciones respecto a su casa no abandonaban su mente y estaba todo el tiempo pensando acerca de lo que sucedería allí. Los dos ancianos caminaron durante 5 semanas. Todo ese tiempo pagaron por su alojamiento y sus comidas, hasta que llegaron a una región donde la gente empezó a invitarlos a sus casas. Los alimentaban y no recibían dinero de ellos, e incluso llenaban sus bolsos con pan y a veces con pasteles. Así viajaron sin gastos durante un buen trecho. Entonces llegaron a otra región donde había ocurrido una gran pérdida de las cosechas. Allí fueron recibidos en las casas y nadie les pidió dinero por alojarlos, pero no los alimentaron ni les dieron pan, incluso si ofrecían pagar por ello. El año previo, decía la gente, no había crecido nada. Los ricos estaban arruinados y los pobres habían emigrado, o se habían convertido en mendigos, o se las habían arreglado para subsistir en sus casas. Un día llegaron a un pueblo grande. Elisei estaba cansado. Quería detenerse y conseguir algo para beber, pero al fin no quería detenerse. Entonces Elisei le dijo: «No me esperes. Me acercaré a alguna casa y pediré agua, y enseguida te alcanzaré». Efín aceptó y siguió solo, mientras Elisei iba en busca de alguna casa. 2. Elisei distinguió una casa. Era pequeña y humilde. Entró al patio y vio que un hombre muy delgado y sin barba yacía cerca de un montículo de tierra. Estaba despierto y los rayos del sol caían a pleno sobre él. Elisei le llamó, pidiéndole que le dé algo para beber, pero el hombre no respondió. «O está enfermo, o es poco amable», pensó Elisei, yendo hasta la puerta. Escuchó el llanto de un niño dentro de la casa. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Golpeó de nuevo sin suerte, y estaba por irse cuando escuchó gemidos. «Me pregunto si alguna desgracia le ha sucedido a esta gente. Tengo que saberlo». La puerta no estaba cerrada. Elisei entró y recorrió el vestíbulo. Llegó a la sala. Había un horno en un lado y en otro lado un altar y una mesa. Junto a la mesa había un banco y sobre el mismo una anciana. Su cabeza se apoyaba sobre la mesa y cerca de ella estaba un niño pequeño y delgado, con el rostro amarillo como la cera y el vientre hinchado. El niño tiraba de la manga de la anciana, llorando a viva voz y pidiendo algo. Elisei entró a la habitación. El aire era sofocante.
vio a una mujer tirada sobre el piso, detrás del horno. Yacía sobre su rostro y emitía ronquidos. De ella venía el olor asfixiante. Era evidente que estaba enferma. La anciana, al ver al hombre, levantó la cabeza. ¿Qué quiere? Dijo. No tenemos nada. Elisei se acercó a ella. Sierva de Dios, he venido por un poco de agua. No hay nada, le digo, no hay nada. No hay nada aquí para que usted tome. Váyase. Elisei le preguntó. ¿No hay ningún hombre aquí para ayudar a esta mujer? Aquí no hay nadie. El hombre está muriéndose en el patio y nosotros aquí. El niño se había quedado quieto al ver al extraño, pero cuando la anciana empezó a hablar, había nuevamente tironeado de su manga. ¡Pan, abuela! ¡Pan! Y se largó a llorar. Elisei iba a preguntarle algo más a la anciana, cuando el hombre apareció. Caminó junto a la pared y quiso sentarse sobre el banco, pero antes de alcanzarlo, se cayó. No trató de levantarse y empezó a hablar. Decía una palabra, tomaba aliento y decía nuevamente algo. Estamos enfermos y hambrientos. El niño se muere de hambre. El hombre indicó al niño con la cabeza y empezó a llorar. Elisei puso su bolso sobre el banco y lo desató. Sacó pan y un cuchillo y cortando una rebanada se la ofreció al hombre. Pero éste no la tomó, sino que señaló al niño, indicando que se lo diera a él. Elisei le dio el trozo de pan al niño. Enseguida, detrás del horno, apareció una niña. Se arrastraba y miraba el pan. Elisei le dio también a ella un pedazo. Luego cortó otra rebanada y se la dio a la anciana. Si usted nos trajera un poco de agua, dijo ella. Quise traer un poco ayer o hoy, no recuerdo cuándo, pero me caí y dejé el balde tirado por algún lado. Elisei preguntó dónde estaba el pozo de agua. La anciana se lo indicó. Elisei salió, encontró el balde, trajo el agua y les dio de beber a todos. Los niños comieron más pan con el agua y la anciana también comió algo más, pero el hombre no quiso. Mi estómago no lo soportaría, dijo. La mujer no se levantó ni se acercó. Elisei fue hasta el pueblo y en una tienda compró comida. Al volver encontró un hacha, cortó leña e hizo fuego en el horno. La niña lo ayudó. Cocinó una sopa y un guiso y alimentó a la gente. El hombre comió un poco y la anciana también. La niña y el niño dejaron sus platos limpios y se durmieron abrazados. Entonces el hombre y la anciana le contaron a Elisei lo que había sucedido. Cuando la cosecha se malogró, nos comimos durante el otoño todo lo que teníamos. Cuando no quedó más nada, empezamos a pedir a los vecinos y a alguna gente buena. Primero nos dieron algo, pero después se negaron. Muchos hubieran querido ayudarnos, pero ellos tampoco tenían. Además, nos avergonzó mendigar. Le debíamos dinero a todos, y también harina y manteca. Yo busqué trabajo, dijo el hombre, pero no encontré. También otros estaban buscando trabajo para poder comer, y por todos lados la abuela y la niña se alejaban una buena distancia para mendigar. Pero las limosnas eran pobres. Sin embargo, algo para comer conseguíamos. Pero en la primavera ya casi nadie nos ayudó y se puso cada vez peor.
Un día conseguíamos algo para comer y durante 2 días no conseguíamos nada. Empezamos a comer pasto y debido a eso, o por alguna otra causa, mi mujer se enfermó. Ella quedó postrada y yo ya no tuve fuerzas. Yo era la única, dijo la anciana, que trabajaba, pero me fui debilitando. La niña también se fue debilitando y perdió coraje. Una vecina vino hace unos días, pero al vernos se fue. Está sola y no tiene con qué alimentar a sus propios niños. Así que estábamos aquí esperando la muerte. Cuando Eliseo oyó lo que le contaron, cambié de idea respecto a alcanzar a su compañero y se quedó allí durante la noche. Y la mañana siguiente empezó a trabajar en la casa como si fuera suya. Preparó el pan con ayuda de la anciana e hizo fuego en el horno. Se quedó con ellos un día, y el día siguiente, y el siguiente. El niño pequeño recobró su fuerza y empezó a caminar y a hacerse amigo de Elisei. La niña también estaba feliz y lo ayudaba en todo. Corría detrás de él, gritando: ¡Abuelo! ¡Abuelo! El hombre comenzó a caminar sosteniéndose en la pared. Solo la mujer seguía postrada. Bueno, no pensaba quedarme tanto tiempo. Ahora debo irme, reflexionaba Elisei. Durante el cuarto día fue una vez más al pueblo y compró leche, harina y otras cosas. Y también fue a misa. Al volver, cocinó y horneó con ayuda de la anciana. Ese fue el día en que la mujer se levantó. El hombre se afeitó, se puso una camisa limpia y fue a ver a un paisano rico para pedirle un favor. Su tierra y sus herramientas estaban hipotecadas por ese vecino rico y fue a pedirle que le permitiera usar las herramientas y la tierra hasta la nueva cosecha. Pero volvió muy abatido. El paisano rico había exigido que le llevara el dinero antes. Elisei se puso a reflexionar. ¿Cómo van a vivir a partir de ahora? La gente va a empezar a sembrar, pero ellos no pueden. Tienen todo hipotecado. El centeno va a madurar y comenzará la cosecha, pero ellos no pueden esperar nada, porque su tierra está embargada. Si me voy, van a caer de nuevo en la pobreza. Por la noche, Elisei recitó sus plegarias y se acostó, pero no logró quedarse dormido. Tengo que irme. Ya gasté mucho tiempo y dinero, pero siento pena por ellos. Claro que no se puede ayudar a todo el mundo. Quise traerles agua y darles pan, pero mira lo lejos que he llegado. Y ahora tendré que levantar la hipoteca de sus herramientas y su campo. Y podría también comprar una vaca para los niños y un caballo para el hombre, porque lo va a necesitar. Elisei se estuvo dando vueltas al asunto, sin llegar a una conclusión. Tenía que irse, pero sentía pena por esa gente y no sabía qué hacer. Recién consiguió dormirse cuando cantaron los gallos. Y de pronto sintió como si alguien lo hubiese despertado. Se vio vestido, con su bolso y su cayado. Y tenía que pasar a través de una puerta que estaba apenas abierta, apenas lo suficiente para permitir a un hombre deslizarse por ella. Fue hasta la puerta y su bolso quedó enganchado de un lado. Él estaba por liberarlo cuando sintió que tironeaban de una de sus piernas. Era la niña que gritaba: ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Pan! Miró a sus pies y allí estaba el niño agarrado, mientras la anciana y el hombre miraban por la ventana. Elisei se despertó y comenzó a decirse en voz alta: voy a recobrar el campo y las herramientas, y voy a comprar un caballo y harina
para que dure hasta la próxima cosecha, y una vaca para los niños. Porque, ¿cómo sería ir más allá del mar para buscar a Cristo si lo pierdo dentro de mí? Elisei se había despertado temprano y enseguida salió para hacer todo lo que había pensado. En algún momento de ese día se cruzó con dos mujeres que conversaban. ¿Viste qué cantidad de cosas les ha comprado? Yo misma lo vi comprando un caballo y un carro para ellos. Es evidente que hay gente así en la tierra. Tengo que ir a verlo. Cuando Elisei escuchó eso, comprendió que lo estaban alabando. Entonces se apresuró a terminar su cometido. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Elisei se preparó para partir. Y al día siguiente, después de levantarse, se vistió, ató su bolso y salió al camino con la idea de alcanzar a Efim. 3. Estaba amaneciendo. Elisei se acomodó bajo un árbol. Abrió su bolso y empezó a contar el dinero que le quedaba. Tenía solo 17 rublos. Con esta suma no puedo viajar más allá del mar, y si mendigo en nombre de Cristo, solo aumentaré mis pecados. El amigo Efín llegará al lugar y encenderá una vela en mi nombre, y yo, evidentemente, nunca cumpliré mi promesa. Pero el maestro es piadoso y me perdonará. Reflexionó Elisei. Entonces se levantó y dio la vuelta, haciendo un rodeo para evitar el pueblo donde había estado. El viaje de ida le había resultado difícil, pero en su camino de regreso Dios le facilitó las cosas, porque no supo lo que era el cansancio. Caminar fue como un juego para él, y llegó a su hogar. Era la época de la cosecha. La gente de su casa se alegró al verlo. Elisei le dio a su esposa el dinero que le quedaba y preguntó acerca de los asuntos de la casa. Se habían ocupado muy bien de ella, y todos estaban viviendo en paz y en armonía. Su familia y los vecinos le preguntaron de todo: por qué había dejado a su compañero y por qué no había ido a Jerusalén. Pero Elisei no les dijo nada. Dios no permitió que lo haga, decía. Gasté mi dinero durante el camino y quedé alejado de mi compañero. Por eso no fui. Y la gente se preguntaba cómo un hombre tan listo había actuado de un modo tan torpe. Se lo preguntaron durante un tiempo, pero luego se olvidaron del asunto. También Elisei lo olvidó. Empezó a trabajar en su casa. Con su hijo tuvieron la leña lista para el invierno. Con las mujeres trillaron el grano. Y Elisei también arregló los techos de los cobertizos y se ocupó de las abejas. Todos esos días que Elisei había pasado con la gente enferma, Efín lo esperó. Esperó y esperó, sin que su compañero apareciera. Cuando llegaba a un pueblo preguntaba por él, si no habían visto a un anciano calvo, pero nadie lo había visto. Efín estaba sorprendido, pero siguió caminando. Nos encontraremos en algún lugar de Odesa, pensaba, o en el barco, y dejó de preocuparse. Efín llegó a Odesa sin incidentes. Allí esperó durante 3 días a que llegara el barco. Había muchos peregrinos, quienes habían venido de todos lados. Efín gestionó un pasaporte y compró pan para el viaje. Y de nuevo preguntó por Elisei, pero nadie lo había visto. Ya embarcado, tuvo durante el día una buena travesía. Pero en la tarde se levantó el viento, cayó lluvia y el barco empezó a balancearse y a ser bañado por las olas. La gente se inquietó. Las mujeres empezaron a chillar y algunos corrían por el barco tratando de hallar un lugar seguro. Efín también estaba asustado, pero no lo demostró. Se mantuvo durante toda la noche y el día siguiente en el mismo lugar, sobre el suelo, donde se había sentado al abordar el barco. Al tercer día el tiempo se calmó, y al quinto día llegaron a Constantinopla. Algunos de los peregrinos se bajaron
para visitar la Catedral de Santa Sofía, pero Efim se quedó en el barco y solamente compró más pan. Se quedaron allí un día y después salieron de nuevo al mar. Hubo una parada en la ciudad de Esmirna y en otra ciudad llamada Alejandría, y sin percances llegaron a la ciudad de Jaffa. En Jaffa todos los peregrinos descendieron. Desde allí llegarían a pie a Jerusalén. Y llegaron al tercer día de caminar. Se detuvieron en las afueras, donde se les selló los pasaportes, y comieron. Y luego siguieron rumbo a los sitios sagrados. Era demasiado temprano para que se les permitiera el acceso al sepulcro del Señor, así que se dirigieron al monasterio del Patriarca. Allí estaban reunidos todos los devotos, las mujeres separadas de los hombres. Se les ordenó sacarse los zapatos y sentarse en un círculo. Y enseguida apareció un monje llevando una toalla y empezó a lavar los pies de todos. Los lavaba, los secaba, los besaba, y así recorrió el círculo completo. Hubo también misas y los peregrinos fueron alimentados. Al día siguiente visitaron la celda de María de Egipto, donde ella se había refugiado. En ese lugar encendieron velas y se celebró una misa. Desde allí fueron al monasterio de Abraham, donde vieron un jardín, el lugar donde Abraham quiso sacrificar a su hijo, a Dios. Más tarde fueron al lugar donde Cristo se le apareció a María Magdalena y a la iglesia de Jacobo, el hermano del Señor. Para la cena regresaron al albergue. Al día siguiente se levantaron temprano y fueron a una misa a la iglesia de la Resurrección, en el sepulcro del Señor. En la iglesia había una multitud de devotos, griegos, armenios, turcos y sirios. Efim llegó con la gente hasta la puerta sagrada. Un monje que los conducía los llevó al lugar donde el sabio fue sacado de la cruz y ungido. Les mostró y explicó todo. Y allí, Efim encendió una vela. Luego los monjes los condujeron al Gólgota, donde estuvo la cruz. Allí Efim rezó. Más tarde se les mostró el lugar donde las manos y los pies de Cristo habían sido clavados a la cruz, y también la roca donde Cristo se sentó cuando le pusieron la corona de espinas. Finalmente todos corrieron a la gruta del sepulcro. Una misa extranjera estaba terminando e iba a comenzar la misa rusa. Efim siguió a la gente hasta la gruta del sepulcro del Señor. Quería estar cerca, pero eran tantos que no era posible moverse. Se quedó de pie, rezando y mirando el lugar donde estaba el sepulcro, encima del cual 36 lámparas brillaban. Efim miraba, y bajo las lámparas vio un hombre anciano, cuya cabeza calva brillaba y que se parecía mucho a Elisei. Se parece a Elisei, pensó Efim. Pero, ¿cómo puede ser? No puede haber llegado aquí antes que yo. El barco anterior zarpó una semana antes que el mío. No pudo haber estado en ese barco, y en el mío no estaba, porque había todos los peregrinos. Mientras Efim pensaba así, el anciano que se parecía a Elisei empezó a rezar e hizo 3 reverencias, una frente a él, para Dios, y 2 a ambos lados de él, para todos los cristianos ortodoxos. Cuando el anciano dobló su cabeza a la derecha, Efim lo reconoció. Sin duda alguna era Elisei. Su barba negra erizada, sus cejas, sus ojos, su nariz, su rostro. Era Elisei. Efim se alegró por haber encontrado a su compañero y se asombró de que hubiera llegado allí antes que él. ¿Y cómo había Elisei conseguido ese lugar tan adelante?, se preguntaba Efim. Sin duda conoció a alguien que supo cómo ubicarlo allí. En cuanto todos salgan me acercaré. Y Efim no le quitaba el ojo a Elisei para no perderlo. Cuando las misas terminaron, la gente empezó a moverse, y mientras iban a besar el sepulcro, se amontonaban, por lo cual Efim fue empujado hacia un costado.
Cuando logró salir, caminó y caminó, tratando de encontrar a Elisei. Y vio mucha gente comiendo, bebiendo e incluso durmiendo o recitando sus plegarias. Pero a Elisei no lo encontró. Entonces regresó al refugio, pero tampoco lo encontró allí. Al día siguiente, Efín fue de nuevo al sepulcro del Señor y quiso encontrar un lugar adelante, pero fue imposible. Así que se paró junto a una columna y se puso a rezar. Al mirar al frente vio a Elisei, bajo las lámparas, en el mismo sepulcro del Señor. Había extendido las manos, como un sacerdote ante el altar, y su calva brillaba. Ahora no lo voy a perder, pensó Efín, y se abrió paso hasta la parte delantera, pero Elisei ya no estaba. A la mañana siguiente fue de nuevo al sepulcro del Señor, y vio a Elisei parado en el sitio más sagrado, frente a todos, con las manos extendidas, miraba hacia arriba, como si viera algo por encima de él, y su calva brillaba. Ahora no lo voy a perder. Saldré y me pararé a la entrada, así que no podrá escapárseme, pensó Efín. Y salió, y estuvo allí parado bastante tiempo. Estuvo hasta después del mediodía, hasta que toda la gente hubo salido, pero Elisei no estaba entre ellos. Efín pasó 6 semanas en Jerusalén y visitó todos los lugares, y tuvo un sello puesto sobre una camisa para ser enterrado con ella. Y llenó una botella con agua del Jordán, y consiguió algo de tierra y velas bendecidas. Y en 8 lugares dejó nombres para la misa de los difuntos. Gastó todo su dinero, y solamente le quedó lo que necesitaba para volver a casa. Así que partió. Llegó a Jaffa, se subió a un barco, descendió en Odesa y empezó a caminar hacia su hogar. Recorrió el mismo camino por el que había venido, y a medida que se acercaba a su pueblo, empezó de nuevo a preocuparse respecto a cómo irían las cosas sin él. En un año corre mucha agua, pensaba. Lleva toda una vida a construir un hogar, pero no lleva mucho tiempo a arruinarlo. Cuando llegó al lugar donde se había separado de Elisei, lo encontró irreconocible. El año anterior se había padecido penuria y ahora había abundancia. En el campo todo crecía. La gente nuevamente cosechaba y se olvidaba de su pasada miseria. 4. Al atardecer, Efín llegó al pueblo donde Elisei se había rezagado. Y apenas entró en el pueblo, una niña de camisa blanca salió corriendo de una casa y gritó: ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ven a nuestra casa! Efín quería continuar el viaje, pero la niña no se lo permitió. Riendo y agarrándose de su abrigo, lo empujaba en dirección a la casa. Una mujer con un niño salieron al patio, y ella también le hizo señas. ¡Entra, abuelo! Cena con nosotros y pasa la noche aquí. Efín se acercó pensando: ¿podré preguntar acerca de Elisei? Porque esta es la misma casa en la cual él ingresó para conseguir agua. Y entró. La mujer tomó su bolso, le dio agua para que se lavara, lo hizo sentarse a la mesa y fue a buscar leche, queso y pan. Efín agradeció y la elogió por ser tan hospitalaria con los peregrinos. Entonces la mujer movió su cabeza. No podemos dejar de recibir peregrinos. De un peregrino recibimos la vida. Vivíamos olvidando a Dios, y Dios nos castigó de tal manera que estábamos todos esperando la muerte. El último verano llegamos a un punto en que estábamos todos enfermos y muriendo de inanición. Habríamos muerto sin duda, pero Dios nos envió a un anciano como usted. Él apareció un día pidiendo algo para beber, pero cuando nos vio, tuvo compasión de nosotros y se quedó en nuestra casa. Nos dio de comer y beber y nos puso de nuevo sobre nuestros pies. Pagó nuestras deudas
y también nos compró un carro y un caballo. En ese momento apareció la anciana y dijo: No sabemos si era un hombre o un ángel del Señor. Fue bueno con todos, tuvo piedad y se marchó sin dar su nombre. Así que no sabemos por quién rezar a Dios. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ahora. Yo estaba yaciente, esperando la muerte, y vi a un hombre que entraba, un hombre calvo que pedía algo para beber. Y yo, pecadora, pensé que era un vagabundo, pero mire lo que hizo. Cuando nos vio, abrió su bolso, justo aquí, y... La niña le interrumpió. No, abuela. Primero puso el bolso en el medio de la habitación y solo después lo puso en el banco. Y ambas empezaron a discutir y a recordar sus palabras y acciones. Dónde se había sentado, dónde había dormido, qué había hecho y qué le había dicho a cada uno. Al atardecer, el hombre de la casa apareció en un caballo, y él también empezó a hablar acerca de Elisei. Si él no hubiera venido, habríamos muerto en pecado, porque estábamos muriendo con desesperación y murmurando en contra de Dios y de los hombres. Pero Él nos puso sobre nuestros pies, y gracias a Él encontramos a Dios y empezamos a creer que hay gente buena. Que Cristo nos salve. Antes vivíamos como animales, y Él nos ha hecho seres humanos. Le dieron a Efín comida y bebida, y un lugar donde pasar la noche, y ellos también se fueron a dormir. Pero después de acostarse, Efín no logró dormirse. No podía dejar de pensar en su amigo y en cómo lo había visto 3 veces en Jerusalén, en el lugar más destacado. Así que esta es la manera en que se me adelantó, pensaba. No sé si mis ofrendas serán reconocidas, pero las suyas el Señor las ha reconocido sin duda. Por la mañana, Efín se despidió de la gente. Ellos llenaron su bolso de pasteles y se fueron a trabajar, y Efín empezó a caminar. Había estado ausente exactamente 1 año, y en la primavera llegó a su hogar. Su hijo no estaba cuando él llegó, y cuando volvió, Efín comprobó que estaba ebrio. Empezó a preguntarle acerca de la casa, y se dio cuenta que las cosas no habían funcionado bien sin él. Su hijo había gastado todo el dinero y había descuidado los negocios. Efín lo reprendió, y el hijo respondió con palabras rudas. Entonces el viejo se enojó y golpeó a su hijo. Al día siguiente, Efín fue a visitar al sacerdote más anciano para hablarle de su hijo. Cuando pasó cerca de la casa de Elisei, la mujer de su amigo, que estaba en el patio, lo saludó. «Bienvenido, amigo. ¿Tuviste, querido, un viaje exitoso?» Efín se detuvo. Sí, gracias a Dios. Estuve en Jerusalén, pero perdí a tu marido en el camino. Supe que ha regresado. Sí, hace bastante que ha regresado. Nos pusimos tan contentos al verlo. Era desolado sin él. No me refiero a su trabajo, porque está envejeciendo. Pero él es la cabeza. Qué feliz estaba nuestro hijo. Dijo que sin él era como estar sin luz para los ojos. Lo amamos tanto. Bien. ¿Y está ahora en casa?, preguntó Efín. En casa está, vecino, trabajando con las abejas. Elisei dice que ha sido una buena estación. No recuerda cuando ha habido tan enorme cantidad de abejas. Dice que Dios nos da sin tener en cuenta nuestros pecados. Ven, querido, Elisei estará muy contento de verte. Efín caminó hasta el lugar de las abejas y vio a Elisei cerca de ellas, debajo de un árbol, sin protección en la cabeza, sin guantes, extendiendo sus brazos y mirando hacia arriba. Su cabeza calva brillaba, lo mismo que en Jerusalén, en el sepulcro del Señor. Encima de él, a través del árbol, el sol brillaba,
y por encima de su cabeza las abejas revoloteaban en círculo, formando una corona, y no lo picaban. Efín se detuvo. La mujer de Elisei le gritó a su esposo: ¡Aquí está tu amigo! Elisei se dio vuelta para mirar. Estaba feliz y se acercó a su amigo, quitando suavemente las abejas que estaban sobre su barba. Bienvenido, amigo. Bienvenido, querido. ¿Tuviste un viaje exitoso? Mis pies me llevaron hasta aquí, y te traje un poco de agua del río Jordán, pero no sé si el Señor ha recibido mis ofrendas. Gracias a Dios. Cristo te salve. Efín quedó en silencio. Estuve allí con mis pies, pero tú estuviste allí en espíritu. Es el trabajo de Dios, mi amigo, el trabajo de Dios. Al regresar, me detuve en la vivienda donde te perdí. Elisei se alarmó y se apresuró a decir: Es el trabajo de Dios, mi amigo, el trabajo de Dios. Bueno, ven, te daré algo de miel. Y Elisei cambió de tema y empezó a conversar sobre asuntos hogareños. Efín suspiró. No habló sobre la gente que Elisei había auxiliado, no dijo que lo había visto en Jerusalén, y comprendió que Dios ha señalado que cada ser humano, antes de morir, cumpla sus ofrendas con amor y buenas acciones.